Buenas tardes, compañeros y compañeras y distinguido profesor. Yo soy uno de los integrantes del grupo número 3. Mi grupo está conformado por Delgado Rodríguez, Iván y Gabriel, por Salto Castro Darwin, por Alcíbar Santana Luis Miguel, por Chávez Ángel, por Villegas Guillermo y el que le habla, Meregildo José. El tema general que nos fue asignado fue el ciclo celular. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, compañeros y compañeras y distinguido profesor. El tema que me fue asignado fue la meiosis. La meiosis viene de la palabra griega que significa disminución. Este es un proceso que va disminuyendo células que experimentan dos divisiones que a la vez tienen la capacidad de generar 4 células haploides. En la reproducción sexual tiene un papel fundamental, ya que gracias a esta se producen los ovocitos y los espermatozoides. La trofase 1, que es la etapa más compleja, ya que a la vez se divide en 5 subetapas. Una de ellas es lectoteno, cigoteno, paquiteno, duploteno y diacinesis. La metafase 1. Ellas se sitúan en el plano ecuatorial y en esta etapa sus fibras ya están formadas. La anafase 1. Sus cromosomas se separan uniformemente. Los microtubelos se acortan en la región del cinetocuro, y a los polos se alargan. La telofase 1. En esta cada célula esa tiene la mitad de cromosomas, el número de cromosomas. La meiosis 2, que esta es similar, idéntica a la mitosis. La profase 2 comienza con la separación, comienza a separarse su envoltura de nucleosis y nucleolo. La metafase 2, sus fibras del huso se unen y se alinean con el plano ecuatorial. La anafase 2. Sus cromosomas se separan hacia los polos opuestos. La telofase 2. Hay un miembro en cada polo, ya que cada uno de estos miembros no son duplicados, sino que se reensamblan y ocurre la famosa citonesis. Gracias. Buenos días, mi nombre es Giovanni Delgado y voy a hablar sobre el ciclo celular. En los organismos pluricelulares, la sucesión de los ciclos celulares depende de la característica de los diferentes tejidos, así que podemos encontrar una variedad de posibilidades. En los organismos pluricelulares también encontramos los tejidos. En los tejidos hay algunos que a lo largo de su vida como individuo siempre sucede en el ciclo celular completo. Esto se trata de la médula ósea, que la podemos encontrar en el ser humano. Esta tiene la capacidad de crear 1 millón de glóbulos rojos por día. También encontramos que algunos tejidos cuyas células nunca se dividen entre sí. Este es, por ejemplo, como la neurona adulta. Pero también encontramos tejidos cuyas células sí se dividen. Este es el caso de la célula epiteliales, que la encontramos en el ser humano. Esta, al tener una herida en nuestra piel, esta se separa entre sí para generar un tejido. De esta manera es como se desaparece por completo la herida y la cicatrización
del mismo. También encontramos que los organismos pluricelulares no persiguen la supervivencia de los individuos, sino de los pluricelulares. Por esta manera que los ciclos celulares tienen diferentes posibilidades y también tienen diferentes mecanismos cada tejido. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Erwin Benisaldos Castro y les voy a hablar sobre el estudio del control del ciclo celular. A medida que las células avanzan a través del ciclo celular, ¿van como si nada de una fase a la otra? Sí. ¿Son células cancerosas? La respuesta podría ser sí. Las células normales, sin embargo, se mueven a través del ciclo celular de una manera regulada. Utilizan información sobre su propio estado interno y del ambiente que les rodea para decidir si se deben proceder con la división celular. Puntos de control del ciclo celular. Un punto de control es una etapa en el ciclo celular eucarionte en la cual la célula examina las células internas y externas y debe decir si seguir adelante con la división o no. Hay tres puntos de control: punto de control G1, punto de control G2 y el punto de control del uso en la transición de metafase a anafase. El punto de control G1 es un punto principal de decisión para una célula en el que debe ser elegir si se divide o no. Una vez que la célula pasa del punto de control G1 y entra a la fase S, se comprende irreversiblemente a la división. Los factores que una célula puede evaluar. Tamaño. La célula es suficientemente grandemente para dividirse. Nutrientes. ¿Tiene la célula suficientes reservas de energía o nutrientes disponibles para dividirse? Señales moleculares. La célula está recibiendo señales positivas de sus vecinas. Interior del ADN. ¿Está dañado el ADN? El punto de control G2. Para asegurarse de que la división celular se realice sin problemas, en esta etapa la célula comprobará la integridad del ADN. ¿Está dañado el ADN? Replicación del ADN. El ADN fue completamente copiado durante la fase S. Punto de control del uso. El punto de control M, también conocido como punto de control del uso. Aquí la célula examina si todas las cromáticas hermanas están unidas correctamente a los microtubos del uso. ¿Cómo funciona este punto de control? Parece que las células en realidad no revisan la placa metafásica para confirmar que todos los cromosomas estén allí. Si un cromosoma está fuera del lugar, la célula detendrá la mitosis, dando tiempo para que el uso capture el cromosoma perdido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. El tema que me fue asignado fue mecanismos de control. Nos dice que las investigaciones sobre el control del ciclo celular han revelado que la regulación del paso de una etapa a otra se ejerce desde el núcleo, es decir, mediante la síntesis de proteínas diversas que se activan en los diferentes momentos del ciclo. Estas sustancias se encuentran en concentraciones muy pequeñas y por el momento son muy difíciles de aislar por su debido tamaño. Se trabaja con la hipótesis de que las sustancias que controlan el ciclo son numerosas y que se pueden agrupar en dos tipos, que serían la presencia y la ausencia. La verdad muy interesante, ya que nos dice que esta sustancia y posiblemente de otras aún no identificadas determinan la sucesión correcta de los diversos procesos. De este modo, las células no pueden pasar a la etapa S hasta que no aparecen las sustancias que determinan el paso por el punto de arranque. Y las sustancias promotoras de la mitosis no se activan hasta que no se completa la síntesis del ADN. En otras palabras, los puntos de control son un mecanismo molecular, no necesariamente agregados moleculares, ya que verifican que se cumplan las condiciones necesarias para permitir el paso de una fase del ciclo celular a otra, como lo expliqué anteriormente, impidiendo así que ciertos eventos como daños en el ácido desoxirribonucleico ADN trascienda a lo largo del ciclo. Para los que no saben lo que significa mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de la célula eucariota y que precede inmediatamente a la división celular.
consiste en el reparto equitativo del material hereditario característico. La fase S. La fase S significa fase de síntesis. Es la fase del ciclo celular en la que el ADN se replica y se desarrolla durante la interfaz entre la fase G1 y la fase G2, dado que la duplicación precisa de la genoma es fundamental para una división celular exitosa los procesos que ocurren durante la fase S están estrictamente regulados y ampliamente conservados. No quiero tocar mucho ese tema ya que le tocó a mi compañero Delgado Rodríguez y le pido y muchas gracias por prestarme atención y a continuación mi compañero. Muy buenos días, profesor Eduardo Domínguez. Yo soy Guillermo Villegas, de segundo de bachillerato A. Yo les voy a hablar hoy sobre el envejecimiento y la muerte celular. Pues bien, en el momento de la fecundación va a comenzar por tanto la actividad vital de un nuevo individuo. Durante el desarrollo embrionario, se van a ir produciendo unos procesos de crecimiento y diferenciación. Bueno, pues el embrión es un organismo depende del cuerpo materno para realizar sus funciones vitales. Ya en el momento del nacimiento, el organismo aparece como una entidad viva, ya individualizada, ya no depende del cuerpo materno. Ya durante el desarrollo postnatal se va a producir el crecimiento de la masa corporal y el perfeccionamiento, ya tanto como en la forma como en sus funciones. Y en la madurez ya se van a completar todas estas funciones y se alcanza como un grado superior, un grado óptimo de adaptación ya al medio ambiente. Es decir, ya en el momento en el que ese cuerpo, ese sujeto goza de una máxima funcionalidad, ya es un sujeto maduro. Ya llega una etapa de envejecimiento, ya comienza un deterioro progresivo, así como un periodo donde tienen mayor vulnerabilidad, ya que termina con el momento de la muerte, en el que se produce un corte, un cese, un alto a toda actividad de ese organismo. La muerte celular se produce por cambios morfológicos, funcionales y químicos, que ya no se pueden revertir. Ya la muerte de las células puede desencadenarse por múltiples causas, como la pérdida de su función, daño mecánico, infección por microorganismos o virus, acción de agentes químicos, tóxicos o quizá falta de nutrientes. Esta, según los criterios clásicos, se puede dividir en una muerte que transcurre por mecanismos regulados llamada programada, que es la que se produce en un desarrollo embriológico. Bien, el concepto de envejecimiento y el de muerte celular no son iguales aplicados a un nivel celular. Comparados a un organismo que en este caso, por ejemplo, vendría a ser un humano. Hablamos de una célula envejecida cuando ésta ya ha perdido su capacidad, ya que las células no suelen morir así de golpe, no suelen morir directamente. Por el contrario, la muerte celular es un proceso que no tiene por qué ir acompañado de un envejecimiento anterior. Este se produce de forma fisiológica durante el desarrollo del embrionario. Bueno, este es el caso, por ejemplo, de 80% de las neuronas del embrión que mueren durante el desarrollo embrionario. Y evidentemente son células jóvenes que han sufrido pocos procesos de división celular, o sea, no han tenido envejecimiento anteriormente. Bueno, aquí yo tengo una imagen, un apoyo didáctico, como se le dice, de las fases de la apoptosis. Es el proceso que recorre la célula. Aquí está una célula normal,
como vemos, se va deteriorando, se va envejeciendo hasta que muere, ya se divide. Esto se llama disminución del tamaño de las células. Estos dos son disminuciones. La célula se disminuye hasta que se colapsa. Colapsa y ahí se continúa con una disminución de citoplasma celular. Pues bien, se forman cuerpos apoptóticos, hasta que por fin, ya finalizando, ocurre una lisis de cuerpos apoptóticos, ya cuando la célula muere. Muchísimas gracias. Buen día, profesor. Yo les voy a hablar sobre la muerte celular, que en su tipo sería la necrosis y apoptosis. La muerte celular puede ser accidental o estar programada, iniciada y ejecutada a través de vías bioquímicas muy diferentes. La muerte celular está programada y regulada genéricamente, y su cometido es eliminar células superfluas que pueden estar dañadas o mutadas, según lo que dice Wikipedia. Necrosis. La necrosis ocurre de manera aguda por una forma no fisiológica, mediante una agresión que causa lesión en una proporción muy importante del tejido. Un ejemplo de esto es el centro de un tejido infartado en una área de isquemia, o en la zona de una lesión por toxina. El proceso de necrosis es desencadenado ya porque está rodeado de toxinas, como se muestra aquí en la imagen, y que también se puede decir que es una agresión muy masiva y que genera la caída de ATP. Esto crea cambios que representan la desorganización y una gran pérdida del citoplasma y las mitocondrias, que lleva a la pérdida de la continuidad de la membrana citoplasmática del ADN, que es un partido en fragmentos irregulares al azar. Debido a la pérdida de tanta integridad de la membrana celular, el contenido del citoplasma es volcado al espacio extracelular, produciéndose la atracción de células inmunes en el área, lo que genera el proceso de inflamación, como se puede ver aquí, que es un dedo inflamado. La necrosis puede producirse por un traumatismo de isquemia, como estamos pronunciando al anterior. Cuando el aporte de sangre al tejido no resulta suficiente, y es como cuando tú te aprietas un dedo y sale morado. Es importante tener en cuenta que una vez producida la necrosis es irreversible, y que otras causas puede ser llegar a convertirse, que es el origen necesario para la necrosis, como se ve aquí en la imagen, que es un dedo que no le circula mucho la sangre. Apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular que usan los organismos multicelulares para eliminar células dañadas o no necesarias de una forma perfectamente controlada que minimiza el daño de las células vecinas. Los restos celulares y resultantes, que quedan siempre rodeados de la membrana plasmática, son fagocitos, evitando la aplicación en esa zona muy afectada. La apoptosis, también llamada muerte celular programada, es un proceso bioquímico natural donde mueren y se renuevan nuevas células, y viene codificada en la información de su propia célula, que se va generando poco a poco. Y cuando tiende a ser eliminada, es la función de las señales que recibe de su anterior entorno, o sea, la célula que ya está muerta. Existen dos vías principales que pueden llevar a la apoptosis, como es la introducción positiva y la negativa. Positiva o externa, con un ligando a los receptores específicos de la membrana plasmática, y la introducción negativa o interna, que ocurre con la pérdida de la actividad de los mecanismos multicelulares. La introducción positiva involucra de una manera ligando al receptor traslucir al interior de una señal, y que dice que la introducción negativa, que es lo último, que se produce por la pérdida de la supresora o carga de la familia de proteínas específicas que se hayan relacionados con una mitocondria, liberándose desde la misma citocromo, que dispara la actividad de las proteasas, enzimas encargadas para ejecutar lo que sería el proceso de la apoptosis.
Aquí en las imágenes que muestra, esta sería la necrosis, un dedo muy inflamado. Y aquí les voy a aplicar el proceso de la lactosis, que parte desde una célula que se lleva a la condensación de la cromatina, la globalización de la membrana que lleva al núcleo de colapso y últimamente formándose el cuerpo apoptótico. Muchas gracias, espero que hayan entendido. Muchas gracias, estimados compañeros y distinguido profesor, por prestarnos su respectiva atención. Gracias.